Café con Tata Salcedo, la psicóloga, un espacio dedicado a ampliar la conciencia y a disminuir el estigma relacionado con la salud mental. Nuestra misión es ofrecer recursos y herramientas prácticas que fomenten el bienestar mental, inspirando y motivando a los oyentes a dar prioridad a su salud mental. Escúchame todos los jueves 5 p.m. en vivo por Facebook y YouTube en Enfoque TV, porque tu salud mental es una prioridad. Buenas tardes a todos nuestros televidentes de Enfoque TV y de Tata Salcedo, la psicóloga. Estamos un jueves más, ya hoy 31 de octubre, terminando este mes. Este mes se pasó volando, ¿cierto, Santi? Se nos fue el mes. Pero bueno, en el cierre de hoy tenemos un tema del que pocas veces se habla. Diría que se habla muy a generalidad, pero no a profundidad. Hoy vamos a hablar de lo que es la depresión oculta. Cuando hablamos de la depresión, hablamos muchas veces de sus etapas, hablamos de pronto de cómo se ve, de lo que es más evidente, pero hay un lado que con el paso de los años se ha ido desarrollando y que la gente no se ha dado cuenta, y es que esto ha surgido, digamos, como evolución dentro de la salud mental. Y es que las enfermedades mentales han tenido, digamos que, otro enfoque, han empezado a tener otra dirección y ha empezado a tener también otro desarrollo que es importante tener en cuenta. ¿Por qué le hablo de la depresión oculta? Puedo decir que la depresión oculta como tal, podríamos hablar de que no está dentro de nuestro diagnóstico, pero la depresión sí. Como depresión, sí. Si nosotros vamos a hacer un diagnóstico psicológico, psiquiátrico, pues vamos a encontrar la depresión en generalidad, pero vamos a encontrar también la depresión, por ejemplo, leve, moderada, ¿sí? O grave o severa, que son los tipos que dentro de la psicología nosotros las seleccionamos. Pero cuando hablamos de depresión oculta, estamos hablando de lo que socialmente se ha ido evolucionando y lo que nos muestra con el paso del tiempo. Esto se ha dado mucho y es un tema que se ha generado, como que les decía, es un enfoque que se ha generado a partir de la pandemia. Y resulta que cuando hablamos de oculto es algo que no se ve, es algo que, digamos, estamos mostrando otra cara y no es la real. Y ocurre mucho que hay ciertas situaciones en donde no se alcanza a tener una prevención, un manejo adecuado, una intervención, y pues puede terminar ya sea en un suicidio, ya sea en enfermedades muchísimo más graves. Entonces, por eso es importante que hablemos de la depresión oculta. Y la depresión oculta es como cualquier otra de los tipos de depresión, pero es una forma de depresión. Digamos que la depresión tiene máscaras. En alguna emisión nosotros les explicábamos a ustedes que la depresión tiene muchas caras. Entonces tiene la cara de una persona que puede estarla manifestando directamente y puede ser muy evidente con sus cambios, con su estado de ánimo, con su manera física. Todas estas cosas pueden aparecer, pero hay otras máscaras, que es la máscara oculta, que es la que tiene la depresión y la que viene muy a menudo agarrando fuerza, ¿sí? Y está en muchas personas que de alguna u otra manera, digamos que en un estatus o en una posición profesional de éxito, ¿sí? Vemos de pronto el caso más común, y es el de uno de los actores de Hollywood que se suicidó, ¿sí? Él hizo una de las películas mucho más famosas. Todo el mundo decía como, pero ¿cómo pudo ocurrir esto? ¿Sí? Y leyendo a detalle sobre todo este caso, me daba cuenta como muchas veces él, por mostrarse en la industria, por obviamente saber las personas que lo seguían y lo veían, por mostrar lo que él era, pues muchas veces se desconectó de lo que realmente era su realidad. Su realidad era estar solo, su realidad era sentirse con una invalidez, su realidad era completamente diferente. Obviamente esta realidad no la veíamos todas las personas que lo seguíamos, todas las personas que estábamos viendo, sino Y esto pasa muy a menudo, no solo digamos que en la industria del cine, sino pasa también en la industria, en novelas, pasa en actrices, en actores famosos, donde muchas veces uno ve que se han
ocultado por unos meses y llegan y salen nuevamente a flote. ¿Y qué es lo que ocurrió? Entonces cae y explota esta idea de donde nos cuentan que estaban viviendo una situación muy compleja a nivel mental y les estaba trayendo bastantes efectos. Entonces creo que esto pasa mucho en personas funcionales, ¿sí? En personas que son muy exitosas y están como a los ojos de los demás. Aquí podemos estar hablando de influencers, de famosos, de personas que trabajan en redes sociales, de personas que trabajan, por ejemplo, en medios de comunicación que son muchísimo más expuestas al mundo entero. Entonces, esto suele sobre todo tener mayor prevalencia en este tipo de personas. Y también pasa mucho que las personas están constantemente en una lucha interna con su vida virtual y la vida que realmente llevan, que es la vida real, que es la vida en donde están solos, en personas que suelen caer en, por ejemplo, en costumbres y en adicciones como por ejemplo al cigarrillo, a las drogas, al alcohol. Vemos el caso de uno de los cantantes de One Direction que hace poco se suicidó, y vemos también que dentro de las noticias que nos mostraban, ¿sí? Un mundo completamente adicto y un mundo completamente desorganizado. No sabemos obviamente qué hay detrás de todo esto. Esto es lo que nos muestran obviamente los medios, pero podemos estar hablando de qué estaba pasando cuando hay una vida de descontrol, cuando una vida de poco, sobre todo salud, de poco autocuidado, de poca conciencia, y hay más una vida de excesos. Esto es lo que ocurre normalmente en este caso, ¿sí? Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. También hay otra parte, y es la parte de que ¿qué pasa con estas personas que normalmente uno las ve dentro de la realidad, ¿sí? Entonces uno los ve dentro de la realidad y uno dice como, bueno, pues aparentemente está dentro de lo normal, ¿sí? Y está dentro de su funcionalidad, porque puede ocurrir que esa persona haga su trabajo normalmente, vaya a sus grabaciones, vaya a trabajar y sea una persona, por ejemplo, puede ser un empresario súper famosa, va y está con todo esto. Entonces esto también puede ocurrir muchas veces en que está en total normalidad, ¿sí? Va al trabajo, hace su vida social, hace su vida familiar, hace sus estudios. Todo esto lo hace con mucha normalidad dentro de una rutina. ¿Qué es lo que ocurre también? Que lo hace difícil porque esto hace que sea muchísimo más complicado poder identificar que realmente hay una dificultad emocional en la persona. Digamos que la máscara es tan profunda que se nos hace muchísimo más difícil. Yo puedo decir que puede pasar que en un profesional de la salud, pues esto puede pasar desapercibido, ¿sí? Porque obviamente si una persona no es consciente de que está yendo a un profesional de la salud, que este profesional lo puede ayudar, que este profesional lo puede guiar, pues claramente esta persona tampoco se va a sentir cómoda y no se va a sentir realmente abierta de poder hablar acerca de cómo se siente, sobre todo porque guardan mucho su imagen y lo que pueda ocurrir o pasar, ¿sí? Aquí algo que quiero súper aclarar, y es que ustedes ahora me van a decir porque esto suele pasar y es importante aclarar, sobre todo en todo esto de redes, y es que tú me vas a decir, eso solo la depresión oculta, entonces solo para ricos. No, la depresión oculta puede ocurrir también en otros aspectos, y aquí no se trata de que cataloguemos sobre todo en razón social, económica, no, y esto no pasa las enfermedades mentales, no pasan según la categoría económica en la que tú estés, no, esto pasa en todos los seres humanos. Todos estamos de alguna u otra manera podemos llegar a tener o padecer de una enfermedad mental, obviamente si no hay un cuidado, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas y los signos más comunes y más evidentes, digámoslo así, en cuando se ve una depresión oculta? Estamos hablando de una fatiga constante. Cuando hablamos de fatiga es cansancio. Inmediatamente pensemos en una persona que constantemente tiene sus responsabilidades, ¿sí? Va al trabajo, va y hace su rutina, tiene su vida social, tiene todas estas cosas,
Pero incluso dentro de esas actividades que son dentro de lo común, esa persona se siente agotada, se siente cansada. Es como que mentalmente su cuerpo y su mente realmente no están para actividades así sea muy pequeñas como una rutina diaria. La pérdida también del interés y la motivación. Puede estar haciendo sus actividades, pero puede ser muy sutil, ¿sí? Y entonces suele cumplir con lo básico, con lo necesario, con lo que necesita, pero no disfruta lo que hace. Entonces, esto normalmente se ve en una persona que tiene picos de pequeñas quejas. Esas pequeñas quejas es como cuando hay digamos que cuando hay un vacío y esa persona está hablando acerca de cómo se siente acerca de su trabajo, pero es que ya no sé, ya no me siento igual, pero bueno, vamos a seguir trabajando. Entonces ahí cómo suena, como una persona que se invalida emocionalmente, ¿sí? Entonces de esto también debemos de darnos cuenta como esas pequeñas fugas, ¿sí?, de textos, de palabras de las personas son claves y necesitan ser realmente tenidas en cuenta, porque las personas esto no lo ven, entonces lo ven como dentro de un diálogo normal, sí, pues normal, todos nos hemos sentido en alguna vez de pronto desmotivados, bueno, vamos a seguir trabajando, vamos a innovar, vamos a tener nuevas ideas y ya. Lo invalidamos completamente y seguimos, y entonces la persona también aquí hicimos que esa persona tuviera realmente un muro para poder seguir expresándose frente a lo que quería, ¿sí? Tienen cambios en el sueño y en el apetito. Esto es muy común, esto pasa mucho, digamos que en todas los trastornos emocionales y mentales es algo muy común, y es el tema del sueño. Cuando el sueño, hay gente que normaliza demasiado el tema de cuando empieza a tener trastornos del sueño o cuando empieza a tener dificultades en el sueño. Las personas lo ven como no, pues es algo común. Es normal si estamos hablando de una persona que constantemente tiene de pronto una rutina de noche, pues es normal que tenga problemas del sueño, porque obviamente, digamos, tiene turnos de noche y puede llegar a tener esta alteración. También cuando no es normal, ¿sí? Cuando vemos que es algo que sigue constante, o sea, constantemente no estás durmiendo, duermes pero no descansas completamente. Entonces ahí es donde debemos de tener también en cuenta eso, que la depresión oculta también puede afectar como un sueño. Puede ser dos lados, o puede ser un insomnio o puede ser un sueño excesivo. Puede tener excesivamente sueño, todo el tiempo sentirse cansado, todo el tiempo sentir esa fatiga y también esa necesidad de estar durmiendo constantemente. El apetito también cambia. Puede comer más o menos, eso depende, todas las personas cambian constantemente, entonces eso depende. Hay un aislamiento disfrazado, y esto pasa en el área social, que las personas prefieren evitar ciertas situaciones sociales cuando están con algunas personas, ¿sí? Digamos que evitan donde se comprometen, pero cuando son obligados, pues asisten a ese tipo de espacios sociales, pero también no disfrutan, o sea, van a ese sitio, o si van o se aceptan ir a ese lugar o a ese evento o lo que sea, pues muchas veces son personas que no disfrutan dentro del espacio en el que están. Entonces esto también es un rasgo importante de tener en cuenta. Está el perfeccionismo y la autocrítica. Es una persona que es constantemente se está autoexigiendo en exceso, es una persona que empieza a tener un diálogo crítico sobre lo que hace, ¿sí? Todo el tiempo, ante cualquier situación, circunstancia, se está hablando y se está criticando, tiene un autoconcepto demasiado negativo sobre sí mismo, y esto obviamente va a tener un efecto que puede ser extremo y complejo, porque las críticas, yo digo que uno es el peor juez. Y cuando uno es el peor juez, pues es ahí donde las peores críticas son las que uno más recibe. Entonces, sobre todo que aquí va a pasar que va a haber una dirección completa de esta persona en ser perfecto. Sí, en todo sacarlo perfecto, porque si está perfecto, pues no voy a tener críticas, no voy a recibir los comentarios de otra persona, no voy a autocriticarme yo, sino simplemente está ahí. Y hay posiblemente, que eso también es una de las cosas, y es que hay posiblemente problemas físicos como dolores de cabeza constante, tensión muscular. Entonces
se inflaman algunos músculos y empieza a dolernos de pronto la espalda, nos duelen de pronto las manos, no, nos duelen las piernas, ¿sí? Y mucho malestar, sobre todo digestivo. Acuérdense que la parte digestiva de todos los seres humanos tiene que ver con las emociones. Entonces, obviamente muchas veces ocurre pues la parte biológica que nos está diciendo, pues puede haber algunas antecedentes que pudieron haber afectado, pero también cuando ustedes tengan de pronto estrés muy alto, repriman sus emociones, tengan ansiedad, pues eso se va a demostrar en la parte digestiva. Normalmente las personas llegan a tener problemas digestivos y son bastante complejos, entonces también estos son señales de, sobre todo, y esto para que ustedes lo tengan en cuenta, cuando nosotros tenemos problemas digestivos, se llega a tener como hay un sufrimiento a nivel emocional, porque lo que les he dicho, lo que calla la mente, el cuerpo lo manifiesta. Entonces lo puede manifestar de una manera muy desde la parte digestiva, ¿sí? Entonces esto también debemos de tenerlo en cuenta, ¿sí? Santi, ¿me regalas un momento miremos un poquito quién está con nosotros conectado? A ver, que por ahora no nos han escrito nada, pero los invitamos a que ustedes hagan parte de esta charla, estén con nosotros, sobre todo en sintonía con con la emisión. Recuerden que ustedes pueden preguntar lo que quieran dentro de la emisión, lo podemos contestar y podemos tenerlo en cuenta, ¿sí? Tenemos varios conectados por acá y pues si ustedes están aquí, están quedándose, si pueden hacer una pregunta y tienen alguna duda del tema, no duden en preguntarlo, ¿listo? Vamos a hablar de 3 aspectos que nos pueden ayudar para que nosotros podamos detectar en uno mismo si nosotros padecemos o no de una depresión oculta. Lo ideal, y esto que quiero que esto que les voy a dar son aspectos que ustedes pueden pensar, evaluar, para luego ustedes tener un plan de acción. Ese plan de acción, ¿a dónde nos puede llevar? Pues a nosotros visitar un especialista, ya sea un psicólogo, ya sea un psiquiatra, ¿sí? Ya sea, es importante que sobre todo que sea un profesional que les pueda ayudar con el manejo de este trastorno, porque es un trastorno, entonces debemos de tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces debemos de reflexionar un poco acerca de nuestras emociones, ¿sí? ¿Cómo me siento constantemente? ¿Qué les hablaba? Me siento fatigada, me siento fatigado, constantemente estoy desinteresado por cosas que antes disfrutabas. Por ejemplo, antes disfrutaba ir al trabajo, iba con muchísima más motivación, era mucho más proactiva, de pronto ocurría que interactuaba más con mi entorno laboral, pero resulta que ya no. Entonces vamos dejando de lado ciertas de esas cositas que debemos de tener en cuenta, ¿sí? Esa es la primera. La segunda, podemos estar hablando de una autoevaluación. Aquí es más, y yo pienso que es importante tener en cuenta que esta autoevaluación debe ser honesta, ¿sí? Porque cuando nosotros no somos honestos, pues nos pasa como cuando vamos al médico y el médico nos dice, y te estás tomando los medicamentos, pero resulta que no te los estás tomando, pero le dices, sí, me los estoy tomando. ¿Cómo tu médico puede prevenir algo que te puede ocurrir a ti si tú no estás siendo honesto? ¿Sí? Esto es súper indispensable. Entonces eso obviamente no va a haber prevención, no va a haber cuidado, posiblemente puede haber un desenlace crítico en la enfermedad. Entonces es exactamente lo mismo. Nosotros también debemos ser honestos con nosotros mismos, porque antes de irnos a sentar con el psiquiatra, con el psicólogo, pues yo debo ser honesto conmigo, ¿sí? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Sí? Mis pensamientos suelen ser negativos acerca mío, acerca del mundo exterior, acerca de mi trabajo, acerca de mi familia, ¿sí? O esa autocrítica se vuelve una autocrítica que es diaria. Todos los días estoy mirándome al espejo o estoy teniendo esa conversación negativa conmigo mismo, porque
puede ocurrir, esto lo he visto en pacientes, en amigos, en donde caen constantemente en una autocrítica, pero ni siquiera saben que la están teniendo, ¿sí? Entonces se vuelve tan normalizada, se vuelve tan común que entonces yo me hable de esta manera, que ni siquiera se dan cuenta que es una manera muy negativa, ¿sí? Entonces eso también es importante. Y una cosa que les pasa mucho a las personas, y esto puede, pues son muchos factores, ¿no? Si tú eres una persona que normalmente no habla de sus emociones, de cómo se siente, se te dificulta, ¿sí? Pero normalmente cuando te preguntan cómo estás, se te dificulta aún más, ¿sí? Y estás constantemente en esa, digamos que ocultando, y estás constantemente en ese exceso de cómo me oculto de que realmente me siento mal y exagero. Entonces está esa parte donde la persona exagera, dice ciertas cosas acerca de lo que está viviendo, pero realmente no es lo que está viviendo ni lo que está sintiendo. Entonces son cositas que podemos tener en cuenta y debemos de también trabajarlo, y de darnos cuenta como muchas veces sí, estoy bien, pero no pasa nada. Entonces muchas veces cuando nos llaman, cuando estamos hablando con nuestros amigos, cuando estamos hablando con nuestros familiares, ¿y qué pasa ahí? Estamos sí, todo está bien, sí, no, todo bien, pero realmente también esas conversaciones que se vuelven conversaciones inmediatas. Entonces llamamos y estamos atentos. Esto puede pasar mucho en las personas que viven lejos de sus familiares y no quieren intimar, prefieren no hacerlo, en hablar sobre cómo se sienten, qué es lo que está ocurriendo, por evitar ya sea una preocupación a esa otra persona, ya sea a los padres, o ya sea a sus cuidadores, a una persona cercana que tenga a su familia, a su pareja, ¿sí? Porque no quiere preocupar, no la quiere angustiar, y evita, ¿sí?, hablar o intimar o hablar de lo que siente. Entonces es una persona que se vuelve, simplemente empieza a cerrar conversaciones, ¿sí? Entonces no las tiene, realmente no las desarrolla. Entonces abiertamente es una persona que pregunta lo básico, ¿sí? Y pasa mucho, por ejemplo, en estos días veía una publicación donde decía como que es una frase muy común de las personas antiguamente, y que son hoy en día adultos mayores, y hablan como: en mi época yo no iba a terapia, sí, pero entonces no iban a terapia, pero es, por ejemplo, el hombre que hoy en día se aguanta niveles de estrés extremadamente altos y le cuesta hablar de lo que siente. La mamita que está metiéndose con 1000 actividades en el día y está súper cargada y le cuesta solicitar o tener un equilibrio dentro de los roles maternos. Una abuela que, no sé, durante muchos años también tuvo que aguantarse maltratos, abusos por parte de su pareja. Entonces son muchas cosas que antes la gente decía como: no, pues es que yo nunca tuve que ir a terapia, yo no, pues sí hay que ir a terapia, es súper importante ir a terapia. Y miren, yo se los he dicho acá, y todas las sesiones que tenemos acá en las emisiones, yo les digo: hay que ir a terapia, porque es la recomendación, la mejor recomendación o que yo les puedo dar es: vayan a terapia, y si es con Tata Salcedo, la psicóloga, pues mejor, pueden ir conmigo, ¿sí? Lo otro que podemos hacer es observar nuestros cambios sutiles que tenemos y prestar atención sobre esos cambios en nuestro comportamiento. ¿Qué podemos hacer ahí? Como por ejemplo, comportamientos como irritabilidad, retraimiento en ciertas, por ejemplo, ya no en ciertas situaciones sociales, ya no hablamos de la misma forma, sino retraemos y tratamos de no involucrarnos más, de ser una persona muchísimo más callada, observadora, ¿sí? Entonces ahí hay cosas que han cambiado, ¿sí? Y es una persona que de pronto está irritable sin razón. Antes no te irritabas con esta situación y resulta que ahora sí te irritas explosivamente por una situación, no sé, porque hoy alguien te dijo, porque hoy alguien te dijo como: oye, tu comportamiento fue grosero conmigo, y ¡pum!, irritable inmediatamente. Respondes de una manera muy agresiva, de una manera muy, sobre todo que es una manera que es muy explosiva. Entonces, ¿esto antes ocurría o siempre ha sido así? Ojo, porque también hay que tener en cuenta, porque si siempre ha sido así, pues cuáles han sido las formas de afrontamiento que nosotros hemos aprendido
sobre solucionar los conflictos, sobre resolver, sobre el diálogo, sobre la comunicación, que nos enseñaron en casa, que resolver los conflictos es de esta forma, evitativa. Entonces me enojo, soy una persona que se enoja y así evita tener una conversación sobre lo que sucede, o es una persona que se evade y simplemente no está en la conversación. O sea, hay muchas formas de que pueda pasar eso, ¿sí? Entonces esto es algo que debemos de tener en cuenta, ¿sí? ¿Y qué les digo yo? ¿Debemos de buscar ayuda? Claro que sí, ¿sí? Que era lo que yo les estaba hablando. Debemos de buscar ayuda sobre cómo vamos a no solo descubrir y detectar en nosotros con respecto a la depresión oculta, sino también cómo podemos nosotros reconocer, aceptar que necesitamos ayuda, que era lo que yo les decía. Esos 3 aspectos son 3 aspectos que ustedes pueden evaluar en ustedes y decir: realmente reconozco y entiendo que voy a buscar ayuda, aceptar que un psicólogo, un psiquiatra me vea, me evalúe, ¿sí? Buscar este apoyo profesional, sobre todo porque, a ver, yo no les quiero que hoy decirles a ustedes como, ay, vayan, entonces busquen a alguien cercano donde ustedes se sientan en confianza. No, porque es que no se trata de eso. Se trata realmente que ustedes tengan una solución realmente buena dentro del proceso que ustedes están teniendo, ¿sí? Apoyarse de una red de apoyo. Esto es muy, muy importante. Amigos, familia, sobre todo familia de confianza, porque sé que muchas veces dentro de los entornos familiares no tenemos esa confianza o esa persona con la que nosotros podemos llegarnos a sentir en confianza y poder, valga la redundancia, en donde nos sentimos cómodos de hablar de lo que sentimos. Entonces, esas son cositas que nosotros debemos de tener en cuenta. Implementar hábitos de autocuidado. Acuérdense que aquí les hemos hablado sobre el autocuidado. ¿Qué hablamos del autocuidado? Alimentación saludable, actividad física, un sueño, que ustedes puedan tener un sueño reparador, ir a terapia, están dentro de las 4 claves del autocuidado que ustedes deben tener, ¿sí? ¿Cómo nosotros, porque aquí les estoy hablando y hasta aquí les hablé de cómo podemos nosotros mismos detectarlo? Pero resulta que no soy yo, pero esto que Tata hoy me está hablando, yo se lo he visto a Santiago, yo se lo he visto a Daniel, yo se lo he visto a Giovanni. Les estoy dando un ejemplo porque estos hombres son los hombres más alegres. Pero entonces, ¿cómo también puede verse proyectado en este tipo de personas, en las personas que están a nuestro alrededor? Y yo soy la persona que es observadora dentro del proceso. Entonces nosotros debemos estar en una posición de escucha activa y de empatía. O sea, siempre debemos de prestar atención a cómo se expresan nuestros amigos o nuestros familiares frente a algo que sienten, frente a algo que les incomoda, digámoslo así, ¿sí? De cómo se sienten de pronto agotados, ya sea... Creo que yo les hablaba en algún momento de esas conversaciones incómodas que ya no se hacen, y es el hecho de poderte sentar a decir cómo te fue hoy en el trabajo. O sea, alguien que se interese realmente por lo que haces, ¿sí? Entonces, por lo que tú haces, cómo te fue tu día, eso es súper, súper importante, ¿sí? Debemos de preguntar, pero sin juzgar, ¿sí? Por ejemplo, nosotros cómo podemos hacer una pregunta sin juzgar: ¿cómo te sientes últimamente? Creo eso Santi lo escucha mucho de mí, ¿no? Que yo te pregunto: ¿cómo te sientes últimamente? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué tal esta semana? Entonces a Santi normalmente le pregunto como esas cosas, es mi manera de preguntarle. No sé, hay veces nosotros también podemos preguntar como: he notado que has estado muy ocupado, has estado muy ocupada, casi no hablábamos. Quería saber si te gustaría de pronto que habláramos, que tuviéramos un espacio donde pudiéramos hablar del tema. Es una manera en que nosotros hacemos preguntas que invitan a la otra persona que hagan parte de, ¿sí? Y observación de los cambios de humor, de los hábitos, como esa persona, tú la veías antes hacer ejercicio, hacer un montón de cosas, pero resulta que desde hace un tiempo para acá ya no veo que sale a trotar, ya no veo que sale a hacer sus ejercicios, ya veo que dejó de salir con nosotros, ¿sí? Con la manera social. Entonces, todas esas cosas que pueden ser una señal también dentro de nuestro hogar. Alguien que puede estar con nosotros conviviendo y nosotros estamos viendo que se le bajó el apetito, es una persona que se le bajó el apetito, ya no come igual, es una persona que se aísla, es una persona que está
constantemente en unos cambios que debemos de tener en cuenta, ¿sí? Esto es algo que se habla mucho en redes sociales, pero poco se practica, ¿sí? Y es ofrecer un espacio seguro para poder hablar, ¿sí? Alguien que muchas veces puede ser escuchado sin ser juzgado es la clave, en donde simplemente hay gente que necesita que los escuchen, ¿sí? Que simplemente alguien les regale un tiempo, un espacio para poderse hablar. Hay gente que es increíble el poder de la escucha activa, porque también uno a veces no habla, simplemente en terapia está escuchando. Y ver el rostro con el que llega el paciente y luego de una hora tú lo ves que está hablando y hablando y soltó tanto. Y normalmente a mí me dicen como, ay doc, me la pasé todo el día hablando y hablando, toda la sesión hablando y hablando y pues no te dejé hablar. Pues muchas veces simplemente la sesión es eso, que ustedes hablen y exterioricen sus emociones y la cambia, la manera en cómo la persona se siente y el rostro es increíble. Es algo que yo he notado mucho, sobre todo en mis pacientes, que ocurre muy a menudo, ¿sí? Y bueno, ¿cómo podemos ofrecer ayuda a los demás? Esto es un tema de cierre para nuestro programa y es mantenernos siempre presentes y accesibles, porque es importante ofrecer compañía, pero que haga la diferencia. Aquí hablamos de tiempos de calidad, ¿sí? Cuando estamos y salimos con nuestro amigo a tomarnos un café, pero no estamos presentes porque estamos constantemente en el celular, estamos mirando otras cosas, estamos hablando de nosotros, pero no hablamos, por ejemplo, no dejamos que la persona hable de él mismo o ella misma, sino le damos más interés, o esa persona nos contó algo que es lo que suele pasar más a menudo, nos contó algo acerca de él y simplemente decidió que empezar a hablar de sí mismo. Entonces también es importante eso, evitar juzgar o minimizar, ¿sí? Aquí pasa mucho como, ay, pero tú no pareces que estuvieras deprimido o deprimida, solo estás cansado, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros estamos minimizando, invalidando lo que algo está sintiendo de otra persona, ¿sí? Ay, pero eso se te va a pasar. No, pues esto es que hagas esto y listo, ¿sí? Hay veces las personas simplemente necesitan que las acompañen, las guíen dentro de su proceso, ¿sí? Y animarse suavemente a buscar ayuda profesional. Aquí les doy un consejo y una recomendación, es que empiecen a hacerlo de manera educativa. Escuchen este tipo de charlas, vayan a un podcast de salud mental, instrúyanse, ¿sí? Reciban conocimiento nuevo, fresco, en donde ustedes constantemente puedan estar aprendiendo y buscando ayuda para que ustedes sean más conscientes de que ir a terapia ayuda y que nos recuerde también que no estamos solos, que podemos pedir ayuda. Yo digo que en terapia lo digo, levantar la mano, ¿sí? Y que hay situaciones en las que requiero y necesito, ¿sí? Los seres humanos tenemos la capacidad de adaptación, la capacidad de socializar, tenemos muchas capacidades y habilidades, pero aquí debemos de darnos cuenta que en ocasiones pues no podemos con todo, necesitamos la perspectiva de otra persona, de cómo nos ve y cómo está realmente identificando este espacio, cómo lo está viendo, es algo que debemos de tener en cuenta, ¿sí? Es como esa persona cómo me está viendo, entonces son cositas que debemos sí o sí de tener en cuenta, ¿sí? Entonces, para cerrar, Santi, ¿nos dejaron preguntitas? No, hoy todo el mundo anda pidiendo dulces, pues les deseamos un buen cierre de mes, y para que podamos iniciar mañana con noviembre. Noviembre va a tener un poco de todo, digámoslo así. Vamos a hablar un poco de lo que es la ansiedad social y eso lo vamos a hablar para nuestra próxima emisión, que será en 8 días. Vamos a hablar un poco de la relación de la alimentación y la salud mental. También vamos a hablar acerca de cómo crear los límites saludables. Esto me lo preguntaron también mucho, de cómo podemos hacerlo. Les voy a enseñar un poquito todo esto y cómo es la salud mental en la era de las redes sociales. Esto va a ser nuestra emisión de noviembre, así que nos vemos el próximo jueves en un café con Tata Salcedo, la psicóloga. Recuerden que ustedes se pueden conectar en Facebook Live, en YouTube o en Instagram, que ahí nos pueden encontrar todos los jueves a las 5 de la tarde. Nos vemos en una próxima emisión.
Hola, soy Tatiana Melisa, mujer, psicóloga de profesión, nómada digital en el campo de la salud mental, la mente creativa de la marca personal Tata Salcedo la psicóloga y la creadora del podcast Soy Psicóloga y Soy Humana. Recuerda escucharme todos los jueves 5 p.m. en punto por YouTube o Facebook Live en el informativo del Tolima y en Enfoque TV, un café con Tata Salcedo la psicóloga para hablar de salud mental.